Como se lo dije anteriormente, este es el último estudio del libro de la carta a los Efesios de parte del apóstol Pablo, con una riqueza enorme. Tuvimos o hemos tenido, o terminamos hoy día, más bien dicho, con 31 estudios. La vez pasada vimos dos cosas, hemos visto ya dos estudios anteriores con dos cosas que son sumamente importantes, que es cuando Pablo nos pone al tanto que en nuestro diario que hacer, los conflictos o dificultades que tenemos principalmente con otras personas no tienen que ver con lucha entre carne y sangre, o sea, no tienen que ver en una lucha con personas, sino que tienen que ver con entidades espirituales que están tras las personas, que mueven a las personas. Entonces Pablo nos pone al tanto de esa situación, de que estamos en una situación de lucha. A ver, hay que separar dos cosas. Las dificultades que enfrentamos en la vida es algo, es una cosa que lo tenemos que ver todos. Todos enfrentamos dificultades en la vida, pero cuando Pablo habla de que no tenemos lucha contra carne y sangre, principalmente está hablando de las relaciones humanas y de los conflictos y las situaciones que vivimos como ser humano, que tienen que ver con personas que nos pueden hacer mal, o nosotros, influenciados por espíritu demoníaco, también podemos generar palabras o acciones que no son buenas para otras personas. Entonces dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, y posteriormente dice que no, nos habla de una estructura diabólica que está compuesta por una jerarquía que Pablo nos revela, y que de alguna manera ya se había visto un poco en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero muy poco, muy leve. Y, y después nos dice que no tenemos ocasión de ser triunfadores a esta estructura diabólica, a no ser que usemos la armadura que Dios ha provisto para nosotros. Y ahí Pablo nos introduce a otra cosa interesante, que es la armadura de Dios. Y vimos cómo está estructurada esa armadura de Dios, y vimos cada elemento de la armadura, y que tiene que ver con nosotros, de tener los dados de fuego del maligno, eh, usar la espada para contrarrestar las mentiras del diablo. No tiene que ver con otras personas, esto no tiene que ver, sino que tiene que ver cómo nosotros somos bendecidos, eh, de alguna manera, somos, digamos, equipados por Dios para poder ganar esta batalla espiritual que es muy cruel. Entonces, vamos un poquito más adelante. Eh, Entonces, llegamos a Efesios capítulo, estudio número 31, que son los últimos versículos de Efesios. Ya estoy pensando qué otro libro vamos a estudiar, para que la cosa sea más o menos interesante, y ver, porque estoy como dejando de lado la parte temática para poder tener estudio, porque temática hay muchas cosas. Hay momentos que puede ser, eh, digamos, predicaciones temáticas o cosas por el estilo, pero hay un momento en que creo que en este instante lo bueno sería hacer una serie de estudios que nos permita a profundizar en la Biblia, que es lo que necesitamos ahora. Entonces vamos a ver, como siempre, acá en Chile, Ministerio de Beteta Chile, con Pastor Samuel Reina, y allá también está el Pastor Oscar Muñoz, y en Ministerio de Beteta Casa Central USA, el Pastor Ronald, allá en Estados Unidos, en Santa Ana. Hace poco Ronald estuvo viajando por Israel y hizo alguna como capellán, porque es un capellán él, hizo algunas actividades con el ejército israelí y fue invitado a algunos ejercicios allá. Así que yo muy contento por él. Estaba en Israel, no sé si ya ha vuelto a Estados Unidos. Entonces vamos a leer Efesios 6, 18 al 24, los últimos versículos del libro de Efesios. Pablo después que ha estado hablando eh, sobre la armadura, termina el asunto de la armadura dando las últimas características, y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta frase o esta oración ya en sí es complicada. Primero que nada, los creyentes no tenemos disciplina de oración. No tenemos, normalmente no tenemos una, cuando decimos disciplina, una visión de oración
Normalmente oramos cuando queremos, oramos cuando necesitamos, pero no hay una disciplina de oración. Estas son disciplinas, disciplinas. Las disciplinas se pueden cultivar, a diferencia de los dones del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se cultiva, es fruto del Espíritu, el Espíritu lo produce. Pero las disciplinas espirituales como el ayuno, como la oración, como la lectura de la Biblia, uno las cultiva, uno crea hábitos de esa forma. Y los hábitos son algo que uno va formando un hábito. Y eso requiere disciplina. No sé, de repente hay personas que si yo decido orar todos los días a las 7 de la mañana, pero para eso hay que ser constante. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí introduce una vez más una palabra que yo se la he explicado muchas veces a ustedes, en el Espíritu. No es una oración cualquiera, es una oración sustentada en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia, aquí introduce, dice, en todo tiempo y perseverancia. O sea, no es una cuestión circunstancial, en que yo oro circunstancialmente, sino que es con perseverancia. Y dice, con perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. De nuevo no significa facilidad de hablar, de nuevo significa valor, compromiso, con temeridad. Dice, o sea, que tenga valor para poder predicar el Evangelio. Por lo cual yo soy embajador en cadenas. Ahí vamos a ver qué significa en cadenas. Que con de nuevo hable de él como debo hablar. Y eso es lo último, estos versículos del 18 al 20, es lo último que Pablo dice en relación a lo ministerial, en relación a la doctrina, en relación a formar. Aquí entra ya, la siguiente etapa, entra una etapa de despido. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico. Entonces ahora dice, ahora, ya termina eso, pidiendo oración, y dice, ahora, y yo quiero que usted esté al tanto de lo que está pasando conmigo. Y para eso hay un hermano llamado Tíquico, que es un hermano de Asia Menor, y dice, hermano y fiel ministro del Señor. O sea, no es solamente su hermano, sino que además es un ministro del Evangelio, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y así termina su carta. Las cartas de Pablo dirigidas a los hermanos siempre terminan con una petición de paz, con un incentivo a permanecer fiel al Señor. Entonces ahora vamos a ir a las cosas más puntuales. Hay una disciplina espiritual demasiado importante, pero demasiado importante, que sin embargo es descuidada o ignorada consciente o inconscientemente por la mayoría de los creyentes: la oración. Es decir, la comunicación y diálogo permanente con Jesucristo, el Padre Celestial, y a través del Espíritu Santo. La oración, el orar, el estar en comunión con Dios a través de la oración, eso en sí mismo constituye una lucha, porque la oración tiene un carácter espiritual y nosotros somos carnales. Uno de los ejemplos más palpables, lo tenemos en la ida de Jesucristo al huerto de Semaní, horas antes que él fuera tomado detenido y llevado para ser torturado y posteriormente crucificado. Recuérdense que toma a algunos de sus discípulos, entre ellos Pedro, Juan, y les pide que mientras él está un poquito más alejado, estén orando y acompañándolos en esta oración para que él sea fortalecido por lo que se viene. Cada vez que, eso lo hizo como 3 veces Jesús, y cada vez que volvía, los encontraba durmiendo. Entonces dice, no podéis siquiera estar un minuto orando conmigo. Entonces Pablo dice, Jesús dice al final, en un momento dice, la verdad es que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne está hablando de nuestras capacidades físicas, como también de nuestra voluntad. Nosotros nos disponemos, y muchas veces a usted le ha pasado, que puede estar viendo una situación de televisión y a lo mejor se mantiene despierto, pero usted entra en un estado de oración, empieza como a dormirse, hay personas que no pueden estar ni un minuto orando, porque no están
porque su espíritu está dispuesto, pero su carne es débil. Y algunos no saben mantener ni siquiera un diálogo con Dios, no saben cómo presentarse ante Dios. Y la oración es un diálogo, no son repeticiones. Jesús fue enfático en decir que no él no quería vanas de repeticiones, sino un fluir de Dios, un fluir de contarle a Dios las cosas que están pasando, preguntarle a Dios. Entonces, hay una disciplina espiritual que es demasiado importante, pero demasiado importante y que, sin embargo, no es descuidada, que es la oración, que es la intercesión, que es el ruego. Pablo nos dice que nuestra lucha en el día a día no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino contra estructuras diabólicas que están detrás de las personas. Frente a esta situación, voy a decir un alto ahí. Algunas veces nosotros que tenemos esta lucha de situaciones complicadas, uno piensa que si la persona desaparece, la lucha desaparece. Pero si la persona desaparece o la persona ya no está, lo que el espíritu que motiva o mueve a esa persona aún va a permanecer. Por lo tanto, ese mismo espíritu puede usar a otra persona para causar el mismo efecto del cual yo estaba sufriendo cuando estaba siendo, no sé, afectado por la persona que, que me estaba haciendo el mal. Entonces, por eso dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú puedes incluso hasta matar a una persona para librarte de ella, pero eso no significa que te libraste de la situación, porque lo que movía a la persona era un espíritu. Y Pablo dice, tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, es contra los espíritus. Entonces Pablo, en todo eso que nos está hablando, nos da cuáles son nuestras armas para vencer. Primero nos da la armadura de Dios, pero para entrar al mundo espiritual y para tener acción sobre el mundo espiritual, hay dos cosas que son fundamentales. La alabanza y la oración de guerra. Cuando la oración de guerra es cuando nosotros estamos orando contra esa estructura diabólica. Es la única manera que tú entras a ese mundo espiritual. No hay otra manera. O sea, la única manera de atacar e ir contra los espíritus que están detrás de las personas no es a través de palabras, a través de acciones físicas, es a través de la oración y la alabanza. Y los espíritus no pueden accionar y tú puedes atacar o orar, pedir para que lo que está realizando esa estructura diabólica caiga, se desaparezca, se desvanezca. Y eso lo podemos hacer. Por eso nuestra lucha no está basado en capacidad humana. De hecho, Pablo en un momento dice, porque las armas de nuestra milicia no son de nuestra milicia, donde militamos, donde somos como soldados. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No tampoco dice que son espirituales, sino poderosas en Dios. Quiere decir que el Dios nos va a mostrar de cómo nosotros vamos a tener que vencer a los diferentes espíritus y cómo vamos a tener que hacer acciones. De hecho, Jesucristo no tenía una receta de sanidad. No tenía una receta de sanidad. De pronto él llegaba y a un ciego le ponía la mano en su frente y recuperaba la vista. De repente hacía saliva y le ponía en los ojos y le decía ata lavarte y recuperaba la vista. Y de pronto algunas veces también le decía que se fueran a lavar a un determinado lugar y recuperar la vista. Entonces, no es una receta, porque esas armas poderosas en Dios, Dios indica qué cosa hay y qué recurso hay para cada momento. Por eso Jesús dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. O sea, el Padre, el Dios iba indicando a Jesucristo cada cosa que tenía que hacer, cada cosa cómo tenía que llevarla adelante. Entonces, volvemos a lo mismo. Usted nos va a destruir, usted no va a acabar con la acción que lo está afectando de parte de una persona, destruyendo a la persona, cuando esa persona está activada por un espíritu que hay detrás de ella. Frente a esta situación que nos puede afectar tanto por ser influenciado o por esta estructura diabólica, como el ser objetivo del ataque a esta estructura de esta misma. O sea, nosotros podemos usar, aunque usted no lo crea, usted mismo puede ser usado por esta estructura diabólica para perjudicar a otra persona. Porque van y ponen pensamiento en su mente y usted actúa
y de repente no se da cuenta que está siendo utilizado. Y dice, pero ¿cómo yo puedo ser utilizado? Claro que usted puede ser utilizado. Cuando usted está descuidado en su vida espiritual, usted recibe, acepta muchos pensamientos que no vienen al caso, y usted pasa a ser una persona que puede ser utilizada. Un cliente dice, pero ¿cómo Dios me... Oye, usted ve en las iglesias cada cosa, usted ve en la acción de las personas, pero ¿cómo esta persona siendo cristiana actuó así? Porque se dejan influenciar por espíritus demoníacos. Ahora, yo también, eso puede ser que yo pueda ser utilizado, por eso debo mantenerme firme en la palabra de Dios y la oración, como el ser objeto, el objetivo del ataque de estas estructuras diabólicas. Pablo, ya sea en una u otra situación, nos enseña a usar los recursos que Dios ha provisto a sus hijos para salir victoriosos de esta lucha, en esta lucha que es la armadura espiritual. No voy a entrar en la armadura espiritual porque la expliqué en detalle en el estudio pasado. Y si usted no lo tiene, va a YouTube o a la página de la iglesia de YouTube o del ministerio o Facebook. Y ahí usted va a encontrar el estudio número 30, que fue el estudio pasado. Una vez terminada la descripción de la armadura de Dios, Pablo nos hablará de algo que se nombra constantemente como algo fundamental en toda la actividad cristiana: la oración y súplica en el Espíritu. Pablo termina su carta a los Efesios con recomendaciones y saludos fraternales, lo que es su costumbre en todas sus cartas, haciendo alusión a situaciones y nombres de personas, lo que nos muestra su cercanía con los hermanos de las iglesias que él formó y ministró, a los cuales fue su pastor presente por varios años y luego su tutor a distancia por el resto de su vida. Pablo llegaba a un lugar y estaba 2 o 3 años para establecer una iglesia. Pablo llegaba a los distintos lugares de Asia. Pablo llegó a Efesios, estuvo un tiempo. Pablo llegó a Esmirna. Pablo llegó a distintos lugares donde él llegó. Acuérdense que Pablo también sale de Asia, donde es encomendado para realizar la labor de evangelismo como apóstol. Entonces, él hace una cercanía. De hecho, es interesante porque no es solamente una cercanía, sino con una amistad con los hermanos, una fraternidad, y él los nombra en sus cartas. Eh, los pastores, el pastor en general debe tener una cercanía con su oveja, y Pablo tiene. Ahora Pablo no descuida esto, sino que mantiene esta cercanía, pero ahora a través de distancia. Ahora él es un tutor. Ahora Pablo está, en este instante Pablo está en una cárcel, está encarcelado y está escribiendo una carta desde la cárcel para ser enviado a los hermanos. Mantiene una cercanía, una tutoría. ¿Cuándo hablamos de tutor? Un tutor es una persona que está constantemente guiando y apoyando el desarrollo de otra persona. Lo está ayudando a que se vaya desenvolviendo. Existen distintos tipos de tutores. Hay tutores para cuestiones profesionales, para trabajo, hay tutores para guiar en una situación de desarrollo médico. Hay distintos tipos de tutores. Pablo está tutoreando la vida de crecimiento espiritual de los hermanos y no los deja solos. Entonces, al principio fue el pastor que formó la iglesia, y ahora, 2 o 3 años, él establece, en cada lugar donde va, él establece ancianos, se va a ese lugar para ir a abrir una obra en otra parte. Leemos Efesios 6:18. Lo voy a leer en 3 versiones: en Reina Valera, en versión latinoamericana y en la versión lenguajes. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es el problema. Usted entiende lo que es orar en todo tiempo, pero con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí dice velando, o sea, estando atento. Ahora en la versión latinoamericana dice así: vivan orando y suplicando. O sea, y constantemente estén orando y suplicando. Oren en todo tiempo según los inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, y eso es la perseverancia, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Entonces aquí me encanta esta traducción, porque dice, vivan orando y suplicando. O sea, y dice, según los inspire el Espíritu, y eso es la oración en el Espíritu.
Dice con toda oración y súplica en el Espíritu. Significa guiados por el Espíritu, inspirados por el Espíritu. Dice, y perseveren sus oraciones sin desanimarse nunca. El desánimo es una de las cosas que más afecta al creyente. El creyente es una persona que le gusta resultados inmediatos, es una persona que quiere ver, no es una persona que espera en Dios para los momentos de Dios. Si tiene una situación, lo único que quiere es que la cosa se resuelva ya así. Y Dios lo hace ya así, Dios trabaja en proceso, porque también Dios usa la circunstancia y usa las situaciones para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Pero Dios tiene muchas promesas. Entonces, como somos inmediatistas, queremos las cosas inmediatas, no entendemos los procesos de Dios. Entonces, el desánimo, por eso dice, sin desanimarse nunca, reina en las personas cuando no ven resultados inmediatos. Pero Pablo dice, debemos ser perseverantes, sin desanimarnos, porque la promesa de Dios está vigente y veremos los resultados en el largo plazo o en el corto plazo. Y la versión del lenguaje sencillo del mismo texto dice, no se olviden de orar. O sea, no se olviden de orar. Y siempre que oren a Dios, háganlo dirigidos por el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencido. Oren siempre, pidiendo por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tres versiones diferentes para el mismo texto. Y son muy enriquecedoras las tres. Vamos a ir ahora declarando esto. Todas estas indicaciones sobre la lucha espiritual y el uso de la armadura de Dios no pueden subsistir por sí solas, sino que requieren tener una disciplina de oración y súplica permanente, recordando las palabras de Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y es el diálogo con Jesús, suplicando. ¿Y qué es lo que significa el Espíritu? El Espíritu Santo nos inquieta en nuestro corazón hacia situaciones. Vivir en el Espíritu significa estar atento, dice, también debemos velar. ¿Qué significa velar? Bueno, la palabra velar viene de vela, y la vela viene de permanecer en la noche, atento a una situación de cuidado. Eso es velar. Y velar significa mantenerse atento. Y dice que nosotros debemos estar atentos. Y muchas veces el Espíritu Santo nos va guiando, va poniendo carga en nuestro corazón, va poniendo situaciones, va incentivando la oración, va inspirando, nos va mostrando cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, nos va advirtiendo situaciones a las cuales tenemos que estar presentes y muchas veces nos damos cuenta de que en nuestro alma, en nuestro espíritu está inquieto y no tomamos la situación de oración. Dice, ¿por qué? Porque no basta con tener la armadura espiritual para ser victorioso. Se requiere estar unido a Cristo. Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y cómo estamos unidos a Cristo? Estamos unidos a Cristo porque hablamos con el Señor, porque conversamos con Cristo, porque día a día usted en lo que haga, usted no tiene que estar de rodillas constantemente en una pieza, eso ya en la intimidad nuestra. Usted en su cocina, en su caminar por la ciudad, o en su descansar en algún lugar, o andar en metro, o andar en cualquier cosa, usted puede estar hablando con Dios. Nosotros debemos mantener un diálogo, y eso por eso dice así que me encanta esto. Mire. Dice, vivan orando y suplicando. En la versión Biblia latinoamericana dice, vivan orando y suplicando. O sea que orando, y dice orando en todo tiempo, ¿verdad? Estamos en una conversación permanente con el Señor, un caminar con Cristo, porque separado de Él, nada podemos hacer. No te olvides que no puedes lograr nada separado de Jesucristo. Nada. Muchas veces la gente no está viendo resultados en su vida con respecto a su crecimiento espiritual como persona. No está viendo resultados de su vida con respecto a ir creciendo y acercándose más a Dios, a ir madurando más, porque está separado de Cristo. No tiene una comunión con Cristo. Él está aparte o hace una lectura muy desabrida de la Biblia o nada de oración, nada de comunicación con Dios. Y Jesucristo dice, porque separados de mí nada podéis hacer. La comunión con el Señor es importante. Él nos guía y Él nos lleva a situaciones mayores. Esta oración y súplica es sustentada en el Espíritu Santo. Es decir, no es una oración conforme a nuestros deseos o a nuestros gustos personales, sino inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y hay gente que no sabe relacionarse con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas maneras
de activarte, de repente te pone una impresión, de repente te pone una carga, de repente tú estás hablando con una persona y la persona dice una palabra clave, y el Espíritu Santo ya está guiándote hacia algo, ¿verdad? Y algunas veces hay cosas que son repetidas. Nosotros tenemos que ir desarrollando nuestra, nuestra sensibilidad espiritual, pero cuando estamos muy metidos en la carne, es difícil. Y cuando decimos muy metidos en la carne, estamos hablando mucho de nuestra voluntad y muchas veces satisfaciendo los deseos de la carne. ¿Qué es lo que significa satisfacer los deseos de la carne? A satisfacer aquellos que uno produce placer físico. No sé, pues mucha televisión, mucha comida, mucho compartir con amigos, mucho de todo, actividad, pero menos de Dios. Entonces vamos perdiendo sensibilidad espiritual, porque como dice la Biblia, que tenemos que tener los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice, tener los sentidos espirituales y ejercitados, así como existen sentidos físicos, como el gusto, el olfato, la vista, etcétera, existen sentidos espirituales, pero para eso hay que ejercitarlo. Pero si estamos dedicados solamente a la carne, a satisfacer los deseos de la carne, que yo le nombré como la televisión, la comida, el juego y el pasar con los amigos y la diversión, por supuesto que eso ejercita mucho nuestros sentidos físicos, pero poco los sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales se ejercitan orando, apartando tiempo para Dios, hablando con Dios, leyendo la palabra, estando en una actitud hacia Dios. Entonces no se puede esperar tener sensibilidad espiritual si no he ejercitado mis sentidos espirituales. Dice, dice que tenemos nuestros sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, son cosas que se ejercitan. Recordando, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el que tiene la película clara de lo que necesitamos, de lo que nos está afectando, y el que nos va a ayudar a salir de situaciones interiores espirituales difíciles, es el Espíritu Santo. Él tiene clara la película. Él sabe cómo dice nosotros cómo hemos de pedir como conviene, ni tenemos ideas de pedir como conviene. Nosotros pedimos incluso hasta en la carne, pedimos para hacer más, para tener más cosas que nos satisfagan nuestros propios deseos, pero no el Espíritu Santo. Ahora, hay cosas que afectan nuestras vidas, y yo no estoy hablando de cosas externas, ni estoy hablando tampoco de situaciones de enfermedades, no, sino que estoy hablando de situaciones interiores. Cosas, por ejemplo, estábamos hablando recién del desánimo, de la falta de fe. Eso nos afecta. Ahora, ¿cómo hemos de pedir para mantener una vida interior que sobrelleve la vida exterior? Porque como dice el Señor Jesucristo, nosotros transitamos por un camino angosto y difícil de transitar. Y estamos sujetos a todas las cosas que le pasan a todas las personas. Estamos sujetos a la enfermedad, estamos sujetos a la escasez, estamos sujetos a los desafíos económicos, estamos sujetos a los sufrimientos, a todo. Pero ¿cómo tenemos esos recursos? Entonces, ¿cómo hemos de pedir? ¿Qué es lo que tengo que pedir yo? ¿Por qué debo pedir? Dice, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo sabe. Por eso cuando Pablo dice orando en el Espíritu, y tenemos que ir creando la sensibilidad. Muchas veces el Espíritu Santo está inquietando su espíritu y usted no se da cuenta. Muchas veces, mire, Dios habla de muchas maneras. Y algunas veces, en un diálogo que tiene con una persona que alguna vez ni conoce, la persona dice una palabra clave que a usted le toca. Y es el Espíritu hablando. Muchas veces ocurren circunstancias y dice, ¿por qué está pasando esto? Y es el Espíritu preparando las circunstancias para usted. O sea, tenemos que tener la sensibilidad espiritual, de ir desarrollando esa sensibilidad espiritual para darnos cuenta cómo el Espíritu nos guía a situaciones reales. Cuando dice que debemos velar con toda perseverancia, es estar atentos sin desmayar o relajarnos en lo referente al cuidado de nuestra vida espiritual y de suplicar. El cristiano normalmente su punto débil es sentirse seguro cuando las cosas están saliendo bien. O cuando no hay problema, no, se relaja, no ora, no lee la palabra, no busca, no suplica, porque estamos bien, pues. No dice, aquí dice,
con toda perseverancia. La perseverancia es mantener una disciplina y una actitud en el tiempo permanente. No es no, si las cosas están bien, no, ¿para qué voy a orar? Si las cosas están mal, es oro. No, oramos en todo tiempo. Estamos hablando al Señor en todo tiempo, no es en un momento, en una situación, en una circunstancia, es en todo tiempo. La perseverancia es lo que más le cuesta a las personas. El desánimo es una de las cosas que más afecta a los creyentes y ser perseverante. Es perseverante en el tiempo. Las personas empiezan algo y no lo terminan o descuidan. Entonces, dice, es estar atento, dice, cuando dice que debemos velar con toda perseverancia, es estar atento, sin desmayar o relajarnos en lo referente al cuidado de nuestra vida espiritual y suplicar. ¿Qué es lo que suplicar? Es rogar, pedir con humildad, es sumisión. Y pedir con humildad y sumisión. Eso dice algo, eso lo dice la Real Academia Española. Entonces vamos a suplicar, vamos a pedir con humildad y sumisión algo. Es decir, pedir con humildad y vehemencia por nuestra vida espiritual y la vida espiritual de todos nuestros hermanos. Nos está diciendo que orando en todo tiempo por nuestra vida y por nuestros hermanos. Nunca debemos olvidar que nuestro conocimiento de lo que ocurre en el mundo espiritual y que nos afecta directamente o individualmente a nosotros es muy limitado. Nosotros vivimos rodeados del mundo espiritual de espíritu, vivimos en situaciones de guerra espiritual. No tenemos idea de lo que está pasando a nuestros ojos, a no ser que Dios nos abra nuestros ojos, como lo hizo con el criado de Eliseo, que vio los montes, las huestes espirituales del Señor. Él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo, porque no lo veía, porque a nosotros, con nuestros ojos naturales, no podemos ver el mundo espiritual, pero el mundo espiritual está constantemente afectando nuestras vidas, constantemente alrededor nuestro. Entonces, nunca debemos olvidar que nuestro conocimiento de lo que ocurre en el mundo espiritual y que nos afecta directa e individualmente a nosotros es muy limitado. No tenemos un conocimiento amplio o totalmente desconocido, no tenemos idea de lo que está pasando. Sin embargo, es totalmente conocido por el Espíritu Santo. Por eso, la súplica inspirada por el Espíritu Santo nos asegura que lo que suplicamos es lo que necesitamos y es lo que necesitan nuestros hermanos. La súplica en el Espíritu es lo que necesitamos. Y ahí nosotros estamos orando, dirigidos por el Espíritu. Normalmente nosotros estamos orando para que los propósitos de Dios se cumplan. Usted tiene que tener esa dirección. Nosotros no estamos orando para que los propósitos de Dios se cumplan. En Efesios 19, 6, 19 al 20, decía, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajadora en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo está prisionero, está preso. La mayoría de las personas dicen que esta prisión corresponde al prisión que tuvo en Roma, porque Pablo estuvo muchas veces en prisión, o muchas veces en prisión. En distintos lugares estuvo en prisión. Pero esto corresponde a Pablo. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo no pide que sea liberado de la prisión? ¿Por qué Pablo dice que tenga mejores condiciones? ¿Por qué Pablo dice que le saque, no pide que le saque las cadenas? Porque está en una casa encadenado, ¿verdad? Sentado hablando a la gente que llegaba, pero encadenado. Y en un momento dado ni siquiera podía hablar a la gente. Ya estaba en un cadalso, en una situación ya más apremiante. ¿Por qué Pablo no pide él por mejorar su condición de prisionero? Él no está diciendo, supliquen por mí para que Dios me libere, que es lo que nosotros hacemos constantemente. No, él dice, yo pido que ustedes oren por mí para que en esta condición de prisionero en que estoy, yo pueda seguir cumpliendo el propósito de Dios. Y dice, y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, porque está preso, y que con denuedo hable de él como de habla. Pablo pide a los hermanos de Éfeso que él sea incluido en sus oraciones y rogativas, no pidiendo que Dios lo proteja o lo libre de la adversidad y de sus enemigos, sino que pide que oren para que les sea dado de nuevo. Y de nuevo no es facilidad de hablar, de no es brío, esfuerzo, valor, intrepidez, según la. O sea, está pidiendo valor, porque las cosas cuando son adversas no queremos abrir la boca, cuando las cosas no están saliendo bien, viene el desánimo y no queremos hablar. Dice, no, que Dios me dé brío, esfuerzo, valor, intrepidez, para que al abrir la boca, al hablar, dé a conocer el Evangelio con fuerza, con arrojo, con valentía, en medio de una situación tan adversa. Está preso, está limitado,
no puede realizar ciertas actividades que hace y muchas limitaciones. Sin embargo, él no está pidiendo, oh Dios, líbrame, oren por mí, hermano, para que Dios me libre. No, no, no. Él dice, yo quiero que usted ore para que en la situación donde estoy yo pueda tener de nuevo valor, arrojo, fuerza para hablar del Evangelio con valentía. Pide todas estas cosas porque el mensaje del Evangelio es un misterio. Porque dice, para dar a conocer el misterio. Ya que hay cosas que los gentiles ignoraban del Dios verdadero o del verdadero Dios. Y para los judíos conocedores del Antiguo Testamento se transformó en confusión, ya que el Evangelio trae una interpretación de la ley centrada en la voluntad de Dios y no en la tradición. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo llega a lugares, a distintos lugares del Asia, donde hay comunidades judías y donde están los gentiles. Pablo, primeramente, siempre entra a la sinagoga para dar a conocer el Evangelio a las comunidades judías. Él va a dar a conocer el Evangelio. Su primera prioridad son las comunidades judías. Normalmente, en esas comunidades judías, Pablo es rechazado y alguna vez es rechazado con violencia. En una de las ciudades hasta lo apedrearon los judíos, ¿verdad? Sin embargo, Pablo también le habla a las comunidades, al pueblo gentil de esa ciudad, como en este caso en la ciudad de Éfeso le habla a los efesios, en la ciudad de Mina le habla a la gente de Esmirna, y así va hablando a distintos lugares. En Corinto le habla a los corintios muy fuertemente, pero primero va a las comunidades judías. Y en eso, Pablo se enfrenta con dos cosas que a cualquier persona, yo creo que a mí me afectaría mucho. Primero, el rechazo violento de los judíos. Y se enfrenta a la burla de los gentiles, que encuentran que lo que él está predicando es una locura. Por eso recordemos, para nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, si yo estoy siendo rechazado por mi propio pueblo, que no cree y que no solamente no cree, sino que es violento contra mí, y más encima estoy sufriendo la burla de los que no son gentiles, ánimo de querer seguir predicando no me va a quedar nada. Entonces Pablo está pidiendo, por favor, oren a Dios para que Dios me dé de nuevo, para que Dios me dé de nuevo. ¿Qué significa eso? Me dé brío, me dé fuerza, me dé valor para seguir entregando el mensaje. Porque frente a las situaciones adversas uno pierde las ganas de seguir hablando. El apóstol pide que oren para que pueda predicar el Evangelio con de nuevo, porque en todos los lugares donde acude se enfrenta a personas hostiles, ya sea por parte de los judíos que más de una vez lo apedrearon, como de los gentiles que se burlan de las palabras que predicaba. Y ambas situaciones tienen el efecto psicológico de amedrentar, es decir, desincentivar para no seguir predicando. Se desincentiva una persona que está sufriendo constantemente de adversidad, de burla y de rechazo, no le quedan ganas de predicar. ¿Cómo es que Pablo se mantenía entregando el mensaje del Evangelio? Porque le pide a Dios que le dé de nuevo, que le dé valor, que le dé brío, que le dé fuerza para mantenerse ahí. Pablo no es un superhombre, Pablo no es Cristo, Pablo es un hombre como nosotros, afectado por lo mismo que nos afecta a nosotros, el desánimo, el desánimo. Y Pablo muchas veces estuvo bajo ese desánimo. Entonces, ¿qué está pidiendo él? No está pidiendo, oh Dios, líbrame de los asaltantes por el camino, oh Dios, líbrame de la cárcel, oh Dios, líbrame. No, él dice, yo le pido a Dios que me dé de nuevo. Oren para que Dios me dé valor para predicar. Oren para que Dios me dé valor para seguir en esta lucha. Pablo está en una condición de embajador en cadenas, porque su carta la está escribiendo desde prisión. Pablo estuvo en varios lugares en prisión, pero algunos creen que está en Roma, durante el tiempo en que su prisión fue una casa, donde se le permitió predicar, enseñar a las visitas que iban a escuchar su mensaje y a escribir sus cartas a la iglesia de Asia. Entonces ahí está Pablo entregando su mensaje, entregando su palabra. La palabra del apóstol, la palabra apóstol significa enviado, aunque esta definición no refleja totalmente lo que significa ser apóstol según la Biblia. No solamente enviado, dice que el apóstol pone fundamento a la iglesia y otras cosas más. La palabra embajador significa representante. Pablo se constituye en representante del reino de Dios en todo lugar donde fue a predicar el Evangelio de Jesucristo. Dice, yo estoy como embajador en cadena. Yo llegué aquí a Roma
como representante del reino de Dios, y ahora estoy en cadena, estoy en prisión. Y veamos la última parte. Dice Efesios 6, 21, 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo haré saber, lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Estos versículos son las palabras que despedía al finalizar su carta a los hermanos de Éfeso. Pablo está interesado en que los hermanos de Éfeso estén informados de su situación y lo que están haciendo por el reino de Dios. Dice, yo quiero que ustedes sepan lo que está pasando conmigo. Ahora, ojo, no existía el celular, no existía ferrocarriles, no existía nada. Las, 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 los mensajes, esta carta que Pablo escribió, duró meses en llegar a los hermanos de Éfeso, porque o la transportaron a través de caminar, o a través de caballo, o a través de barco, pero eso era una travesía de meses. O sea, la comunicación, el intercambio de noticias era atrasadísimo. Yo les podía estar hablando o mandando un mensaje, Pablo, de lo que estaba ocurriendo en este instante, y la noticia de estas cosas ocurrió en 2 meses. Y él dice que para esto voy a usar a mi hermano como mensajero, a Tíquico, que lo va a tener al tanto de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele estos corazones. Porque había una preocupación de Pablo, una tremenda preocupación de Pablo en lo referente a que los hermanos estaban angustiados por su vida. Entonces Pablo dice, no se preocupen por mí. De hecho, había un grupo de iglesia que constantemente estaba apoyando a Pablo en oración y en lo económico. No solamente lo apoyaban en oración, sino que también en la parte económica lo estaban apoyando. Dice, hacían llegar sus ofrendas para el sustento de Pablo, para que se sustentara. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por ustedes, que constantemente me están enviando una ofrenda para el sustento. Y dice, y yo no estoy pidiendo nada, porque hasta el momento Dios ha sido fiel. Y eso es lo que dice Pablo. Entonces siempre estaba comunicando, porque los hermanos tenían una preocupación por aquel que formó la iglesia, ¿verdad? Y querían saber qué estaba pasando con Pablo. Entonces dice, el cual envía a vosotros por esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y que consuele vuestros corazones. Un consuelo, no solamente por la situación de Pablo, sino porque la iglesia se enfrenta a una situación tremenda. Mire, los gentiles no eran judíos, no tenían tradición judía. Los gentiles tuvieron que en el primer siglo, los gentiles convertidos, los hermanos, uno dice, ¿cómo es posible que una iglesia como la de Corinto, cómo es posible que una iglesia como la de Roma, que recibió al Señor Jesucristo, que no tenía detrás un trasfondo de las maravillas de Dios, resistió tanta persecución de una manera increíble? ¿Qué fue lo que lo sostuvo? Si en su memoria ni siquiera había un ADN de una relación con Dios en el monte Sinaí, en Egipto, en los milagros de Elías, las cosas maravillosas que se vieron con Abraham, no tenían nada de eso. No tenían ni una tradición que pudiera decir, esta fe viene de allá de los tiempos de Abraham. Ellos no tenían nada de eso. Sí, fueron tocados por la palabra de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, y eso fue el poderoso, por eso el Evangelio de Cristo es poderoso, clavó tan fuerte en sus corazones que estuvieron dispuestos a perder su vida, sus propiedades, todo lo que era para mantenerse fiel. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Porque el Evangelio de Jesucristo en sí mismo es poderoso y toca el corazón, y aquel que ha tocado el corazón lo hace fiel y valora lo que Jesucristo hizo. La lucha que tiene ahora Satanás contra la iglesia es distorsionar el Evangelio. Usted va a encontrar mucha distorsión del Evangelio de Jesús, mucha distorsión, con la idea de que ese Evangelio ya pierda el poder. Pero la palabra de Dios es poderosa cuando está ya por el Espíritu Santo. Entonces, volviendo a las últimas palabras de Pablo. Entonces dice, en esta época la única manera de comunicarse era a través de personas
que acudía a un lugar u a otro utilizando los medios de transporte disponibles, como los barcos, los caballos, las mulas, los calzados. La gente caminaba mucho. La gente iba de un lugar a otro caminando días y durmiendo en los caminos. Llevaban sus cositas aquí y dormían en los caminos porque los viajes duraban días y hasta meses. Se trasladaban a pies, llevando sus provisiones, llegando a los pueblos a comprar comida. Eso era la forma en que la gente se transportaba. No habían facilidades. Lo que usted hace ahora, por ejemplo, si nosotros hiciéramos el viaje de Valparaíso a Santiago caminando, probablemente nos daría un día completo. O si las personas no tienen tanta facilidad para caminar, probablemente unos 2 o 3 días tendríamos que estar acampando en el camino. Y eso es lo que hacía la gente. Caminaba de un lugar a otro a pie, porque solamente los que tenían recursos tenían un caballo, una mula o algo por el estilo. Entonces, los mensajes eran así, eran los únicos medios de transporte que había. Y Pablo usa atíquico. Las cartas o mensajes escritos u orales podían demorar meses en ser recibidos por el destinatario. Pablo se comunicará con los hermanos de Éfeso a través del hermano y ministro del Evangelio llamado Tíquico, que era un discípulo de Pablo oriundo del Asia Menor. Por último, la carta incluye un deseo de amor, paz, fe para los hermanos, siempre fundados en el Señor Jesús. Y ahí termina la carta a los hermanos de Éfeso. ¿Qué rescatamos de esta última parte? Cosas importantes, como en tener el presente que debemos perseverar en la oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que aprender a relacionarnos con el Espíritu Santo, a crear sensibilidad, dice, a tener los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento. Y eso es más buscar de Dios, más oración, más lectura de la palabra, más relación, tener un tiempo para el Señor. Y vamos desarrollando sentidos espirituales, sensibilidad espiritual, porque la Biblia dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si nosotros vamos y tenemos una relación y vamos formando hábitos de oración y de relación, vamos a crear una sensibilidad espiritual para percibir lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Eso primero. Y segundo, que Pablo nos enseña en esto, es qué es lo que pide Pablo. No pide comodidad, no pide que Dios lo libre de la situación, que Dios le dé la capacidad para seguir cumpliendo su ministerio, el propósito para el cual Dios lo puso aquí. Dice, oren para que Dios me dé de nuevo, no para que me libre de la cárcel. Entonces lo que tenemos que aprender es que nuestra oración siempre tiene que ir apuntada a cumplir los propósitos de Dios y no a que nos facilite la vida. Dios no está, una vez más se lo digo, Dios no está interesado en su comodidad, sino en formar el carácter de Cristo en su vida. Entonces Dios quiere, porque va a llegar el tiempo en donde ya no va a haber más. Por eso Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, porque eso es lo que importa, porque nada usted podrá llevar de acá, nada, ni su cuerpo. Ahora ese cuerpo que usted lo hace sufrir por la enfermedad o esas cosas que están siendo limitadas, no habrá más, porque Jesucristo dice que nos dará un nuevo cuerpo. Por lo tanto, ¿en qué podemos invertir nuestra vida que valga la pena o que valga, que se traspase hacia la eternidad? Es invertir en que Cristo forme su carácter en nosotros. Eso nos acompañará por la eternidad. Por eso dice, envíate, y Dios aprovecha cada situación. Pablo dice, aprendamos de Pablo, no está interesado en pedir que Dios lo libre o que le dé una vida cómoda. Lo que a Pablo le interesa es que él pueda cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Dice, Dios me envió a predicar el Evangelio. Estoy en una cárcel, no lo estoy pasando bien. Pídale a Dios que me dé de nuevo, me dé valor y valentía para seguir perseverando. Porque cuando uno vive situaciones adversas en lo ministerial, y que son duras, uno tiende a querer relajarse, o más bien dicho, a desanimarse, porque somos seres humanos, y como que ya no quisiéramos nada más. Yo le doy gracias a Dios porque me mantiene en el ministerio después de las cosas que he vivido, porque el desánimo también reinó en mi corazón, más de un tiempo. Pero ahí Dios en la intercesión diciendo, y recordando las promesas que Dios le dice, que, que, que yo le iba a ser fiel hasta la muerte, que iba a estar ahí siempre predicando, hasta cuando Dios me diera la capacidad de hacerlo. Y es lo que yo quiero hacer, que Dios me dé esa capacidad de poder seguir entregando la palabra de Dios y enseñando.
Así que yo le pido al Señor que usted recuerde estas dos cosas de acá. Perseverancia en la oración y pedir siempre que Dios cumpla el propósito en su vida. Estaríamos terminando, y con esto, digamos, terminaríamos el libro de la carta a los Efesios, con estos últimos pasajes.